Se está grabando la llamada. Vale. Y vamos a ver en dónde nos quedamos. Dejen buscar la presentación. A ver, si no me recuerdo, nos habíamos quedado aquí, en la vacuna DPT. Antes de continuar, dudas, preguntas con todo lo que ya expusimos en las anteriores clases. Bueno, Gloria levanta un pulgar, creo imaginar que no, pero los demás que dicen dudas, preguntas que tengan ahorita. Ok, Diego dice que no, Gibran dice que no, ok, vale. Vamos a continuar entonces ya para terminar nuestro esquema de vacunación. Y una que otra curiosidad, que ya aclaramos todos los nuevos lineamientos que van a existir, ¿vale? Gracias a nuestro manual de vacunación. Vamos a ver qué ocurre. La DPT también se le conoce previamente como la triple bacteriana, ¿vale? La descripción de la vacuna nos habla de la vacuna antipertussis de células completas con toxoide tetánico y diftérico, también llamada DPT o triple bacteriana. Es una preparación de toxoide diftérico tetánico absorbido en almidón mineral, el cual se le adiciona una suspensión de Bordetella pertussis inactivada. Y puede contener conservadores. ¿Y cuál es el principal conservador que se obtiene aquí? Pues el famoso timerosal. La presentación viene en un envasado en un frasco con una ámpula con tapón de hule y un sello de aluminio que contiene 5 mililitros, una aproximada de 10 dosis, ¿vale? O puede haber presentaciones que llegan a contener 20 mililitros. Se presenta en líquidos de un color café claro o blanco perla. Por ejemplo, esta es una fotografía de la propia vacuna. Regularmente estas son siempre multidosis, en algunos casos. El esquema de dosificación y día dígito de la aplicación dice que posterior a la vacunación del esquema primario con la vacuna hexavalente o pentavalente, se pueden aplicar las dos dosis a los 4, 6 y 18 meses de edad, ¿vale? Y esto es propiamente el esquema, cuadro de esquema de vacunación de PTA, ¿vale? Dosis de 0.5 mililitros de manera intramuscular en la región deltoidea, ¿vale? Del brazo, a partir porque ya tiene 4 años. Recuerden que antes de los 18 meses se sigue utilizando el vasto externo hacia el muslito y después de los 18 meses yo ya puedo brincar al deltoides. Precauciones, se prefiere a situaciones que no contraindiquen la vacuna, pero que requieran de una evaluación detallada del riesgo-beneficio de la vacunación. Como es el caso de los niños con enfermedades neurológicas subyacentes, como son trastornos neurológico progresivo, antecedentes de crisis convulsivas, enfermedades neurológicas que predisponen a convulsionar y el deterioro neurológico progresivo. El daño cerebral previo no la contraindica. Tenemos que valorar propiamente el riesgo-beneficio de dicha vacuna, ¿vale? Información a los usuarios. Aquí esta es una de las vacunas que, como todos reconocemos, tiene timerosal y por ende es la que va a causar toda la sintomatología de que nos arda el brazo, de que tengamos eritema, de que tengamos rubor, de que duela la extremidad. Explicar que necesito de la aplicación pueden ocurrir después de 2 o 3 días molestias, como dijimos, calor, dolor y enrojecimiento. Y que no se debe dar masaje ni aplicar compresas calientes, así como no se deben digerir medicamentos, ya que estas, ahora sí que acciones van a desaparecer espontáneamente. Y también de que si tú aplicas alguno de estos tratamientos, puedes inactivar o disminuir la eficacia de la vacuna. En el caso de fiebre, lo principal, como hemos dicho, es control térmico por medio de medios físicos, valga la redundancia, y sobre todo la rehidratación. Ya explicamos la clase anterior porque es el baño de agua tibia y porque no fría, el uso de ropa ligera porque también.
volvemos a reiterar que a veces a los bebés los traen con su chamarra, con su mameluco, o sea, vienen bien cubiertos. Entonces, una manera también de ayudar al control térmico es propiamente descubrirlo con ropa ligera. No dejarlos desnudos tampoco, pero sí con ropa ligera. ¿Vale? ¿Vacunas existentes en México? Ok, vale. Unas preguntas con estas estuvo un poco sencilla. Creo que todo el mundo conocemos esta vacunación. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando un paciente se corta con, por ejemplo, es un albañil que a lo mejor, se corta propiamente con, ya saben, un clavo o una varilla oxidada? ¿Qué es lo primero que anda buscando esas personas en general? La vacuna del tétanos. La vacuna del tétano. Ahora, ¿quién es lo que causa la enfermedad tetánica? ¿Que es un virus o una bacteria? Es una bacteria. Una bacteria, ¿no? Pertenece a la clasificación de los Clostridium tetani. Dijimos que este es un bacilo que siempre se esporula. Tú no vas a ver o encontrar la bacteria en el medio ambiente en forma de bacilo, vas a encontrar esporas, y estas esporas viven en el ambiente. Ahora, este tipo de hemorrágica bacterias tienen un ciclo biológico muy interesante, porque quien causa todas las sintomatologías de la enfermedad no es propiamente la bacteria, sino más bien la toxina que produce, ¿vale? Vacunas que que existen en México, pero que no forman parte del esquema de vacunación, es la fiebre amarilla, porque no somos un principal país que sea una zona endémica para utilizarse, pero a veces cuando se van a viajar, pues a veces en algunos congresos nos las piden, ¿vale? La de la hepatitis A, ya habíamos hablado que la de hepatitis A como tal no forma parte, pero en los nuevos lineamientos ya se va a empezar a administrar, debido principalmente a que muchas de las nuevas generaciones ya no se enfermaron de hepatitis A. Puede haber reincidencia de infecciones o un brote y puede ser incluso pues fatal y causar alguna insuficiencia hepática. Entonces sabemos que a través de nuestro manual de vacunación del 2026 ya se va a empezar a añadir la vacuna de la hepatitis A. A veces en el sector público existe, a veces la hay, pero regularmente va a ser privada, al menos de aquí hasta unos ayeres, o de aquí a unos años, vamos a ver qué tanto evoluciona el esquema de la hepatitis A. Fiebre tifoidea tampoco forma parte propiamente del esquema de vacunación básica, ¿vale? ¿Alguien sabe qué es la fiebre tifoidea? Es cuando se enferman por comer alimentos en la calle contaminados. Pues, Ferdinand, es una clasificación de bacterias que son las enterobacterias, que es un bacilo, que se encuentra principalmente por la ingesta de alimentos contaminados, ¿vale? Alguien había levantado su manita, pero creo que ya se arrepintió. Ya no lo veo. A ver, Trinidad. Hola, profe, buenas noches. Es Buenas noches. la famosa salmonelosis, ¿no? La famosa salmonelosis, que puede haber diferentes cepas y una de ellas ocasiona fiebre tifoidea, ¿vale? Ocurre principalmente por la intoxicación alimentaria, pues ya saben, comer en lo que viene siendo en la calle, donde puede haber contacto con este bacilo y puede proliferar. Uno de los lugares, fíjense que ahorita que estoy viendo microbiología y hacemos propiamente cultivos de algunas, mando a los chicos a que vayan a comprar productos que venden en la calle, por ejemplo, tacos. Uno de los productos que mayor contaminación llegan a tener por diferentes microorganismos son las salsas, porque como es un único recipiente donde todos toman, pues es más probable que se llegue a contaminar, ¿vale? Entonces siempre en todas las salsas, en todos los años, me ha tocado encontrar salmonela, encontrar tifoidea. Y tú dirás, bueno, doctor, entonces, ¿por qué no nos enfermamos? Porque tenemos un sistema inmunológico, un sistema inmunitario competente, ¿vale? La vacuna del herpes zóster, que igualmente no forma parte, pero que dijimos que ya se va a empezar a implementar debido a que muchos de nuestros compañeros ya no tuvieron ese tipo de enfermedad, ¿vale? Ya no tuvieron varicela. La vacuna de meningococo tampoco forma parte. La vacuna de la varicela, que es la que dijimos que ya se va a empezar a implementar, principalmente en aquellos pacientitos que tengan más de años de edad, que se van a ir a vacunar principalmente en las guarderías o algunos sitios de cuidado infantil. La vacuna del dengue tampoco forma parte de nuestro esquema, pero
sobre todo en zonas endémicas, por ejemplo, ahí de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, que sí hay dengue, que dijimos que probablemente el dengue no es el mosquito, sino que más bien el mosquito funciona como un vector para transmitir el parásito, en este caso transmitir el microorganismo, que es un microorganismo intracelular, ocurre principalmente en zonas endémicas. Este tipo de mosquitos no los vas a encontrar, por ejemplo, en Toluca o en algunas zonas del norte, y no es porque no exista agua o agua estancada, sino es que la reproducción de este vector, de este mosquito, tiene que ser a cierta altura. No se puede reproducir de manera fisiológica a una altura superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de las zonas endémicas, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas o Veracruz, que se encuentran a nivel del mar, sí hay muchísima proliferación de dicho vector. ¿Vale? Es otro tipo de vacunas. ¿A alguien le tocó ver todavía este tipo de vacunas? La vacuna de la polio, de la poliomielitis. ¿O ya no Sí. les tocó administrarla? A ver, Sí, Trinidad. Sí, profe, aún me tocó todavía en los inicios de mi historia laboral. Ok. Todavía me tocó como 10 campañas de polio todavía. Te tocaron 10 campañas Distancié. de polio. Pero Fíjate eran que 4 gotas, luego 2 gotas nada ajá, más. Al final fueron 2 gotas. al final se quedaron con 2 gotas. Muy bien. A ver, María y después Gloria. Sí, buenas noches. Sí, yo fui vacunadora, casa por casa. Y sí me tocó, aplicar la vacuna, sobre todo en campaña, que era desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo el día, los sábados. Sí, me Te tocó. tocó todavía Sí, aplicar polio, ¿no? Aplicar tus gotitas de polio. sí, A ver, ahora sí, sí. dime, Gloria, ¿a ti también te tocó aplicar polio? De hecho, dicen que cuando tiene los fogajes, se lo dejan de poner. Bueno, creo que su compañera se arrepintió. Fíjense que esta vacuna a mí en mis inicios todavía de la carrera de enfermería, todavía también me tocó administrarla. Actualmente esta vacuna ya casi no existe. Igualmente era una de las pocas vacunas que tenía presentación por vía oral. ¿Qué otra vacuna yo tengo de presentación de vía oral? Propiamente la única que se quedó es la de rotavirus. Dice que se presentaba en forma líquida en un envase con un gotero integrado de plástico que se le conocía como vial, que contiene 2 mililitros o el equivalente a 20 gotas. Y decía que una dosis es igual a 2 gotas, a 0.1 mililitros. Entonces, esto fue la última actualización. Actualmente ya no sufrimos de polio en México. Yo estoy contando que yo tengo, bueno, no es propiamente mi tío, pero es tío de mi esposa, que él tiene secuelas propiamente del polio. A ver, dime, Gloria. Sí, maestro. Bueno, ahondando un poquito de esto, el problema que había aquí, porque como era gotero, era Ujú. la contaminación, ¿sí? Que pues lo teníamos que hacer con mucho cuidado, pero por ejemplo, en mi caso, en mi jurisdicción, que ocupábamos niños para que nos apoyaran, niños voluntarios, Ujú. pues si no les dábamos bien o no quedaba clarito la, la práctica como debería de ser, era un contaminadero que se hacía por el tipo de frasco que había. Ujú. Nada más. Ok, bueno, entonces, tampoco, bueno, a mí no me tocó que fueran niños, nosotros éramos todavía estudiantes y sí nos tocaba propiamente esta campaña. A mí todavía me tocó así, de lo último, le estoy diciendo que esto fue muchísimo antes del COVID, únicamente hicimos un cerco endémico. Siento yo que ya ni siquiera era necesario, pero nos mandaron para practicar. Me tocó a mí aplicar gotitas de polio, ¿vale? La famosa vacuna de polio se dejó de utilizar porque la incidencia por enfermedad por poliomielitis, que genera obviamente esta agente causal, ya es muy raro en México. Probablemente yo únicamente conozco una persona que tiene secuelas de polio y les digo, no es mi tío, sino es más bien el tío de mi esposa, que ya tiene creo que más de 75 años, si no mal recuerdo, que tiene secuelas de polio. Entonces estamos hablando que actualmente polio ya casi no existe en México. Ahora, ¿de qué va a depender de que reaparezca el polio y de que tengamos otra vez que utilizar los viales? Que no se vacunen a nada. ¿En qué vacuna se encuentra precisamente la polio? De nuestro esquema básico. ¿Por qué ya dejamos de dar gotitas? Ahora, ¿quién tiene propiamente a ese agente causal para crear inmunidad en la población? ¿Qué vacuna tiene la polio ahora? A ver, La, Trinidad. La hexavalente. La hexavalente, en la pentavalente también viene.
Digo, actualmente pentavalente, como les digo, es muy, muy rara que exista, nada más tenemos por hexavalente. Ahora, si le toca a una mami que a lo mejor no vacunan a sus niños, únicamente les ponen la BCG y la de hepatitis, que son las únicas dos que les administran mientras su corta estancia de 1 o 2 días, y de ahí no se vuelve a vacunar, propiamente ese niño no tiene la protección. Y así me he encontrado muchos. Yo no dudo que a lo mejor en un futuro, debido a la cultura que tenemos de no querer vacunar, así como ocurrió con el sarampión, a lo mejor puede ocurrir con la polio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener la prevención, porque así como empezó el sarampión, también puede haber otro rebrote de polio, ¿vale? Entonces hay que vacunarse, ¿vale? Aquí estas eran los famosos mieles. A mí todavía me tocaron, ahora sí que estas presentaciones parecían como fresa. Pues digo, ya, estoy hablando de unas épocas que a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero a mí sí me tocó aplicar. Le tengo mucho cariño a esta vacuna, porque incluso recuerdo cuando a mí me la aplicaron todavía. Entonces tenía creo que 4 años cuando me aplicaron mi dosis de polio. Llegaron a tocar a mi casa y me dijeron, saque a su niño. Y yo fui ese niño, ¿vale? Entonces eso se queda como curiosidad, ¿vale? Vámonos ahora con otra vacuna que sí es muy importante, que es la vacuna anti-influenza. Características de la enfermedad, dice, es una enfermedad viral aguda, muy contagiosa, que afecta a las vías respiratorias. La infección se manifiesta en aproximadamente el 50% de las personas infectadas. El cuadro clínico es de inicio súbito y con mucha fiebre, escalofríos, cefalea y prácticamente una sintomatología muy similar al de un resfriado común. En los días siguientes predominan principalmente manifestaciones respiratorias, principalmente dolor faríngeo, rinitis y congestión nasal, y tos en algunas ocasiones no productiva. Ya hasta después ya se vuelve tos productiva, ¿vale? Vamos a lo importante. La presentación tiene varias presentaciones, ¿vale? La vacuna de la influenza, siempre les digo que es una vacuna que todos nos debemos de colocar. Porque el virus de la influenza, chicos, es uno de los virus que tiene una base genética muy particular, que únicamente son cuatro subgrupos de ARN, los cuales se pueden llegar a mezclar y crear mutaciones. Es un virus que muta demasiado rápido. De hecho, este propio virus no era de los humanos, sino que empezó desde las aves y después se contagió a los cerdos y después se contagió a nosotros, porque es un virus que muta muy rápido. No sé si por ahí donde ustedes vivan, por ejemplo, yo que estoy cercano aquí a un municipio que se le conoce como San Pablo, en el Estado de México, hay una zona donde propiamente cultivaban gallinas, es un criadero, una granja de pollos. Y de un momento para acá, esa granja de pollos, no sé qué pasó, se desapareció. Yo diría, pero si antes escuchaban los animales, estaban los tráileres ahí, llevándose una gran cantidad de pollos, ¿por qué de un momento a otro, de una semana a otra, se desapareció toda la producción de esa granja? Ah, bueno, pues resulta y acontece, tengo un amigo que es veterinario y se encargaba principalmente de esa zona, que decía, no amigo, cuando hay un brote de influenza en un pollo, ¿qué quiere decir? Que tienes que sacrificar a todos los animales que se encuentran ahí. Y todas las granjas que se encuentran alrededor en ciertos kilómetros tienen que vacunar a sus animales. Aquí la urgencia sanitaria no es únicamente que el animal se enferme, sino que es extremadamente contagioso y el riesgo sanitario que ocurre es que ese virus puede mutar y puede brincar otra vez hacia nosotros. Él no descarta que en algún futuro tengamos otra pandemia dada principalmente por este virus, porque muta muy rápido. ¿Vale? Por ahí, no sé si escucharon por ahí hace algunos meses que hablaban de la nueva variante de la influenza que iba a crear otra pandemia. No era una nueva variante, esa variante ya existía, simplemente que ahora había mutado, pero todavía gracias a la vacunación teníamos cierta inmunidad. Entonces, ¿por qué no conviene vacunarte contra la influenza ya una vez terminado el mes de mayo y entrando a abril? ¿Por qué? Principalmente porque esa vacuna que se diseñó fue para el serotipo que tenía mayor incidencia o las mutaciones que creó de hace un año. Si te pones esa vacuna, no te va a proteger contra las nuevas cepas que siguen mutando durante el año siguiente. Por eso es una de las vacunas que nosotros nos tenemos que aplicar siempre cada año, principalmente por esta variabilidad mutágena que tiene este virus. Les digo, si ustedes buscan el virus de la influenza, es un virus relativamente poco complejo,
pero que tiene unas capacidades de mutar extremadamente altas. Por eso le digo, no descarto que en algún futuro vamos a tener otra pandemia, pero esta vez de influenza, una nueva cepa. Vamos a ver, por eso hay que vacunarse. De ahí a que tenga varias presentaciones, porque la vacuna que te pusiste de influenza en este año no es la misma que te pusiste el año pasado y no es la misma que te pusiste en años anteriores, ¿vale? Siempre esta vacuna va a estar constantemente actualizándose con las principales cepas y la principal incidencia para protegerlas, ¿vale? De ahí a que tenga esta variabilidad en la presentación. Es una jeringa prerellenada la gran mayoría de veces con dosis de 0.25 mililitros con un émbolo rosa. Uso en menores de 6 a 35 meses. También puede haber presentaciones de jeringa prerellenada y frascos de ámpula de 0.5 mililitros en una suspensión inyectable, monodosis. O puede también existir los frascos multidosis que vienen en frascos con una ámpula de 5 mililitros para 10 dosis, ¿vale? Obviamente tienen su conservador, ¿vale? Ahora, ya recordamos que ahora el esquema de influenza y de COVID, debido a esta disminución de la incidencia y si sigue existiendo propiamente esta cultura de vacunarse, se vaya a quedar así. Por eso les digo, siempre vacúnense todos, porque el virus de la influenza muta muy rápido, así como lo hace COVID, y por eso terminaron teniendo un esquema muy similar y se vacunan prácticamente en la misma época estacional invernal, precisamente por esta mutación, ¿vale? Eso nos interesa y ya, ¿vale? Entonces, por eso la vacuna de la influenza ya quedó como la mencionamos hace rato, que ahora se va a empezar a aplicar principalmente a los niños mayores de 5 años, principalmente hasta baja de incidencia en la influenza, pero si nos ponemos, ahora sí que nos volvemos a confiar, pues puede haber otro repunte, otro rebrote. Fíjense que en todos los consultorios particulares, idealmente lo que se tendría que hacer es algo que se llama canal endémico. En todas las unidades médico-familiares se tienen que hacer canales endémicos. Y tú dirás, pero doctor, ¿qué es un canal endémico? Un canal endémico, chicos, es propiamente una serie de casos que van apareciendo. Con base a años anteriores, tú lo que haces propiamente es decir, bueno, en este año yo voy a tener, por ejemplo, 100 casos de influenza. Si no superamos los 100 casos de influenza, quiere decir que estamos bien. Ahora, si yo ya rebasé 100, ahora tuve 200, ahora tuve 300 casos, ojito, algo está pasando por ahí. Quiere decir que la población no está inmunizada. Y es ahí donde puede haber un brote, se puede convertir en una endemia y ahí pues pasar a ser un problema sanitario. Principalmente por la influenza, por esta actividad mutágena que tiene el virus. ¿Vale, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la vacuna contra el neumococo. El neumococo es una bacteria muy interesante, gran positiva, que tiene una morfología muy característica. El neumococo viene del Streptococcus pneumoniae, y también conocido como neumococo. Es una bacteria que vive en tu cuerpo, ¿vale? Se encuentra principalmente en las vías respiratorias, no pasa nada. El detalle ocurre cuando no tienes un sistema inmunitario competente. Muchas bacterias propiamente viven en tu cuerpo, pero no van a causar ninguna infección principalmente porque el sistema inmunitario las mantiene a raya. Y una de esas bacterias es el neumococo. El neumococo, chicos, ahora que ustedes ya conocen toda la respuesta inmunitaria, es una bacteria que tiene una cápsula, ¿vale? Esta cápsula que tiene extremadamente grande es lo que le da las propiedades antifagocíticas. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue el neutrófilo, el basófilo y el macrófago a comérselo, es como si esa bacteria estuviera rodeada de mantequilla y cada que ahora sí que la célula de defensa intentara atacar y comérselo, se resbalara. Es una manera que tiene de evadir el sistema inmunitario, el neumococo, y es lo que le da su factor de virulencia, ¿vale? El neumococo viene principalmente contra la enfermedad de que causa el Streptococcus pneumoniae, y se llama Streptococcus pneumoniae porque una de sus principales infecciones es que causa neumonía, porque propiamente es una bacteria que vive en las vías respiratorias de manera natural, ¿vale? Uno de los sitios afectados con mayor frecuencia son los pulmones, precisamente porque esta bacteria vive en tu vía respiratoria de manera natural, ¿vale? Vale, hay dos presentaciones del neumococo, o sea, la vacuna anti-neumococo, de 10
o 13 serotipos que se aplican a niñas y niños menores de 2 años, y la del neumococo de 23 serotipos que se aplica a todas las personas mayores de 65 años. Este tipo de bacteria, chicos, es una bacteria oportunista. ¿Cuáles son las personas que tienen propiamente un sistema inmunitario debilitado? Los niños o los pediátricos y los pacientes geriátricos. Es por eso que esta aplicación de vacunas se utiliza en estos dos grupos etarios, ¿vale? Como les vuelvo a reiterar, cuando eres adulto y tienes tu sistema inmunitario, pues, digamos, a su máxima capacidad, esta bacteria vive en tu vía respiratoria, pero no causa nada. El sistema inmunitario la mantiene a raya. Pero cuando eres un niño que no tienes ni inmunidad y cuando eres un adulto mayor que propiamente dicha inmunidad ya está descendiendo, pues es importante volver a inmunizarte para que este patógeno oportunista no cause una enfermedad, ¿vale? ¿Cómo se aplica la vacuna contra el neumococo de 10 o 13 serotipos en menores de 18 meses de edad? Dice que la vacuna de estos serotipos se aplica en el muslo, principalmente a aquellos pacientitos que tengan menor de 12 meses de 18 meses de edad, ¿vale? Actualmente en el esquema de vacunación se indican 3 dosis a los 2, 4 y 12 meses de edad. Ahora, si por alguna razón la primera dosis o la siguiente dosis a la primera no se aplican a la edad determinada, entonces la madre debe de acudir de inmediato a la unidad de salud para complementar el esquema. Tiene una manita levantada, pero no vi de quién era. A ver, compañero o compañera, ¿qué nos quieres comentar? Ahora sí, Jaime. Profe, una pregunta. A mí me pusieron esa apenas, La del pero niño. acá, ajá, pero dice que se aplica la- a personas de 60 años a Ujú. más. Por qué me la pusieron si no tengo esa edad o por qué? Ok. La principal indicación de esta vacuna son pacientes inmunocomprometidos, ¿vale? Principalmente niños porque tienen un sistema inmunitario a la mitad y adultos mayores porque probablemente el sistema inmunitario ya no es inmunocompetente. En tu caso, no sé qué antecedentes tengas. ¿Tienes alguna enfermedad? Por ejemplo, los pacientes diabéticos en teoría también tendrían que colocarse esta vacuna también. ¿Cuántos años tienes, Jaime? 27, pero no tengo nada. O No, sea, pues sí, estás joven. me pusieron la de influenza y la de neumo. Del neumococo. Oye, eso fíjate que está muy raro, ¿vale? Yo sí me ha tocado ver o indicar vacuna del neumococo principalmente a pacientes que tienen una inmunosupresión, que tienen algún tipo de cáncer, algún tipo de terapia hormonal o terapia con glucocorticoides y se disminuye. Pero en general en tu caso es muy raro porque estás muy joven. A menos de que cerca de tu localidad hayas tenido un rebrote de este patógeno, pues puede ser que te hayan querido inmunizar, porque el principal grupo etario que se va a proteger son los niños y los adultos mayores, principalmente por esta inmunocompetencia. No pasa absolutamente nada, o a menos de que no hayas tenido el esquema y lo hayan detectado y te lo quieran a completar. Probablemente la eficacia no va a ser la misma, pero te lo quisieron a completar y como les sobraba a lo mejor algunos biológicos, pues le aplicaron. No pasa absolutamente nada. Porque tienes 27 años, no, pues estás muy joven. Digo, esas son las dos, ahora sí que acciones que pudieron haber pasado. Ah, ya. Gracias, ¿No? profe. Sí, no hay problema, ¿vale? Entonces ahora, el esquema de vacunación contra el neumococo conjugada a los 2, 4 y 12 meses. Dosis, 0.5 mililitros en cada dosis. Intramuscular, tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo, porque la bendición es menor a 18 meses. Si por alguna razón no se aplican las dosis siguientes a la edad que corresponde, no se reiniciará el esquema y únicamente se va a completar, ahora sí que sus 3 dosis, ¿vale? Ok, ahora, esto es algo muy importante. Estuvimos mencionando muchísimas veces el muslito. De igualmente, el vasto externo yo lo voy a dividir en tercios, al igual que como dividía mi deltoides. Y el tercio medio, que es el que se encuentra en medio, es el sitio de aplicación de la vacunación.
Ahora, cuando me toca aplicar vacunas en simultáneo, por ejemplo, hexavalente y la del neumococo, se pueden aplicar, sí, pero dejando siempre aproximadamente 2.5 centímetros por cada punción, así como se muestra en la imagen, ¿vale? Eso es algo importante porque yo no voy a picar en el mismo sitio de punción. Tengo que dejar mínimamente estos dos espacios, ¿vale? Para no ser demasiado agresivos con la piel de la bendición, ¿vale? Eso es algo muy importante. ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Que llegamos del neumococo, ¿vale? Descripción de la vacuna, me dice que la vacuna es una preparación de polisacáridos capsulares de la cepa Streptococcus pneumoniae, que contiene 23 serotipos en el caso de los adultos mayores. Cada polisacárido es obtenido por separado y combinado en el producto final. La vacuna es clara e incolora y no requiere de reconstitución. O sea, que ya viene así preparada precisamente para su administración. Ese es el esquema de adultos, que pues, bueno, no es realmente en nuestro grupo etario, pero pues de una vez se las dejo, ¿vale? El neumococo. Contraindicaciones, bueno, pues una reacción alérgica grave probablemente al neumococo, una anafilaxia, hipersensibilidad. Precauciones principalmente contra quién? Contra enfermedades agudas, moderadas o graves, con o sin fiebre, aplazar la vacunación. El estreptococo pneumoniae, como dijimos, va a causar toda una sintomatología respiratoria. Entonces, si el paciente viene con un cuadro gripal un poco moderado, pues sí sería aplazar la vacunación para que no tenga mayor exacerbación de los efectos. Durante el embarazo debe de evaluarse el riesgo-beneficio, ya que no se conoce actualmente con certeza la seguridad de la vacunación administrada durante el mismo. ¿Vale? Vamos a ver a otra. Vamos a ver tipos. ¿No? Vale. ¿Dudas, preguntas ahorita con lo del neumococo? Digamos, lo más relevante. Vamos a pasar ahora con otra vacuna que sí tuvo cambios propiamente en lo que viene siendo nuestro esquema nacional de salud, donde por fin, después de muchísimos años, ya se están incluyendo también a los varones. Yo recuerdo cuando me vacunaron de la vacuna contra el VPH, a mí no me la querían poner porque decían que no era mujer, pero llegó una enfermera y le dijeron, no, sí, póngansela porque el chico ya está aquí y tenemos un montón y no llega nadie, y pues me la pusieron. Pero tengo entendido que en muchos lugares no quieren vacunar a los varones. Y el principal pretexto por la que dicen que no quieren vacunar a los hombres es que no va a desarrollar cáncer. O sea, eso es una brutal mentira. ¿Un hombre puede desarrollar cáncer? Sí, por este virus principalmente sí, pero la incidencia es muy baja. Se protege sobre todo a la mujer porque ella sí puede desarrollar cáncer. Hay mayor incidencia de que ellas desarrollen cáncer cervicouterino. ¿Alguien sabe por qué existe esa bipolaridad? ¿Por qué las mujeres desarrollan cáncer con mayor frecuencia, a diferencia que un hombre no desarrolla cáncer? Pero sí es un portador y un problema de salud porque puede contagiar. ¿Alguien sabe por qué existe esta diferencia entre por qué la mujer desarrolla cáncer con mayor incidencia y por qué el hombre no desarrolla cáncer? Así, digamos, a grandes rasgos. A ver, Isabel. Bueno, profe, buenas noches. Creo que alguna vez leí que el cáncer, bueno, se supone que la vacuna de VPH es para prevenir, no para prevenir el cáncer, sino para prevenir el virus de papiloma. Entonces, para que haya cáncer, tiene que haber una lesión precursora y debe de haber el virus de papiloma. Entonces, en la mujer tiende mucho a eso, a que las lesiones se contagien, se infecten por el virus. En el hombre no, y además en el hombre creo que su organismo lo desecha, o sea, no lo aloja como tal. Sí se han dado casos, pero son muy, muy raros. Ok, vamos a ver. Un virus una vez cuando llega a tu cuerpo como tal no se elimina, simplemente se inactiva. Ahora, la vacunación probablemente va a protegerte pues de desarrollar todas las lesiones y lo principal es el cáncer, ¿no? Prevenir todas las complicaciones que existen por el cáncer. A nivel fisiológico, la mujer tiene consideraciones, ahora sí que anatómicas e histológicas muy interesantes que un hombre no tiene, ¿vale? Entonces voy a presentarles aquí en la otra pantalla para explicarles propiamente esto, ¿vale?
Todos deberíamos de estar viendo ahora una pantallita donde yo les puedo rayar. ¿Ya todos estamos viendo eso? Sí, profe. Ahora, a ver, déjenme, voy a dejar pegar porque tengo unas imágenes aquí muy padres. Déjenme compartir. Todos dirán, ¿por qué? Incluso uno de los dichos, mal dichos, por así decirlo, que me decía en la Facultad de Medicina y me decía probablemente una ginecóloga, es que dice, útero que no forma bebés, forma tumores o forma miomas. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque en la mujer puede haber muchísimas complicaciones propiamente para el desarrollo de algún tipo de cáncer. Y esto lo podemos ver propiamente en el caso del virus del VPH. ¿Qué hay de especial en la mujer que no tenga el hombre? Y eso se da propiamente desde nuestra concepción, desde cómo nos hizo Diosito, si lo quieren ver así. Nos vamos a una imagen para ver si encontramos eso. ¿Vale? Recordemos que nosotros estamos hechos de una gran cantidad de células. ¿Vale? Y como les dije, la célula que tú te aprendiste en tus primeras clases de anatomía y fisiología, que es así una bolita bien bonita, así que está bien hermosa y bien delimitada, es exactamente esférica, dijimos que como tal pues esa célula no existe, únicamente es un esquema, ¿vale? Es un esquema nada más, que sirve para comprender cómo funcionan las células de tu cuerpo. Y dijimos que las células pueden venir en muchos tamaños, colores y sabores. En el caso de propiamente la mujer, tiene una desorganización de sus células. ¿Qué ocurre? Las células que se encuentran propiamente a nivel de su aparato digestivo, a nivel del cuello y a nivel de la vagina son diferentes. ¿Vale? Voy a mover esto. Las células que se encuentran principalmente en el cuello uterino son básicamente como si fueran rectángulos. Se le conoce como un epitelio cilíndrico simple, ¿vale? Porque es propiamente así. De hecho, voy a cambiar de color para que podamos entender la idea. No ser de morado. ¿Vale? Pero obviamente por esto. Y las células que van a formar el tejido de la vagina va a ser un tipo de células muy redonditas, ¿vale? Van a estar así, completamente desorganizadas. Va a llegar un momento en el que aquí va a haber una frontera entre estas dos tipos de diferenciación de tejido. Aquí dijimos que es el cérvix. Y aquí dijimos que es obviamente la vagina. En el cérvix tú tienes unas células que son como cuadrados. En la vagina tú tienes células que son como bolitas. Y va a llegar un punto en el que se van a encontrar así. Va a haber como una desorganización. Por debajo propiamente de estas células vas a encontrar los vasos sanguíneos. Y aquí es donde va a estar ocurriendo un proceso muy interesante. Las células que se encuentran aquí, que se van a dividir, no saben hacia dónde dirigirse. Si se convierten en bolitas o si se convierten en cuadritos. Esta zona donde no saben decidirse hacia qué tipo de células se van a formar, se le va a conocer como zona de transición. Transición. Principalmente de epitelios. Y esta zona donde hay células que no tienen forma son muy vulnerables ante cualquier agente causal, sea desde hormonas o sea desde algún virus. Y la forma de reproducción de los virus es bastante interesante. Y una vez aquí en Fast Food explicamos esto. Vale, ¿qué ocurre? Un virus propiamente no va a hacer una infección o va a ocasionar una infección como una bacteria, porque dijimos que un virus es que chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y para que la replicación del virus funcione, requiere muchas veces introducirse adentro de la célula, ¿vale? Supongamos que aquí está el virus y se va a introducir adentro de la célula.
Y dentro de la célula va ahora sí que a convertir a grandes rasgos a la célula en un zombie. O sea, va a seguir siendo célula sí, pero le va a cambiar su chip, haciéndola vulnerable, ¿vale? Y va a utilizar toda la maquinaria que se encuentra dentro de esta célula para poder crear a más virus, ¿vale? Poder crear a más virus y desde luego esos virus van a empezar a infectar. Ahora, aquí es lo que ocurre en un grupo de células que está bien organizadas. Pero cuando este tipo de patógenos llegan propiamente a esta zona donde no hay un orden en los tejidos, pues pueden empezar a provocar que estas células crezcan de manera normal. Y ese crecimiento anormal después se va a convertir en un cáncer, ¿vale? ¿Y por qué la mujer tiende a generar ese tipo de cáncer? Por precisamente esta diferenciación del tejido que existe en la vagina y del tejido que existe en el cérvix, que las células son completamente diferentes. Así nos hizo Dios. En el caso del hombre, no tiene esta diferencia a nivel celular. Por eso es que una mujer va a mantener toda la sintomatología del VPH y va a generar con mayor frecuencia cáncer porque tiene esta zona que se llama transición de epitelios, ¿vale? Eso es lo que va a ocurrir aquí, ¿vale? En el caso del hombre no existe esta transición de epitelios, por lo tanto es muy raro, pero ojo, no imposible, es muy raro que pueda desarrollar algún tipo de cáncer, ¿vale? En el caso de la mujer sí existe esta diferencia de epitelios y por eso es más vulnerable a que genere algún tipo de cáncer, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? A ver, dime, Gloria. Profe, ¿sí habrá relación con el virus del papiloma humano de cuando se contagia un hombre? ¿Sí habrá relación con todos los casos de cáncer en próstata que están saliendo ya ahorita? Ok, lo del cáncer de próstata está relacionado con muchísimas cosas, ¿vale? Para que se genere cáncer de próstata, número uno, tienes que tener antecedentes. Regularmente un paciente, ahora sí que debe de revisarse la próstata después de los 40 años, que es cuando empieza con problemas. Si tienes familiar directo, papás o hermanos que tienen hiperplasia prostática benigna, tienes que hacerte el examen de la próstata 10 años antes, o sea, a los 30 años. El cáncer de próstata como tal no se relaciona con el virus del VPH porque es muy raro, pero sí se relaciona principalmente con otros males hereditarios genéticos. Si ahorita hay mucha incidencia de cáncer de próstata, no es propiamente por el VPH, es por muchas causas. Para la que se llegue a generar un cáncer es multicausal. Y por ende requieres desde factores genéticos, el uso de cancerígenos, el uso de drogas, el uso de algunos estupefacientes o de sustancias ultraprocesadas que ayudan precisamente a la generación de cánceres, ¿vale? Obviamente el VPH está ahí, pero no es como que, porque tuvo VPH tiene cáncer de próstata, no necesariamente, ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿Vale? Ahora les voy a presentar una imagen para que vean que yo no me estoy inventando. Este dibujo yo nada más lo hice así porque sí, ¿vale? Vean. Esto que estamos viendo es una biopsia. Propiamente, estas células que parecen bolitas es propiamente el tejido vaginal. Y el tejido que está así como palitos, déjenme ver si le puedo hacer zoom, que estamos viendo aquí como palitos, es el cérvix. Vean que hay una zona donde las células que como tal no tienen forma. Y a esto se le conoce como transición de epitelios, ¿vale? Es por eso que en esta zona, si llega algún virus o llegan procesos hormonales que hacen que las células crezcan, aquí se pueda desarrollar un cáncer o el crecimiento anormal de algún tejido, ¿vale? Además, también, ¿por qué se disemina muy rápido el cáncer cervicuterino en una mujer? Porque si te das cuenta, aquí tienes una gran cantidad de células, cuentas las capas, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tienes como 20 células, ¿vale? Entonces, para que propiamente el cáncer atraviese todas estas paredes celulares, pues le va a costar mucho para que llegue a los vasos sanguíneos que se encuentran aquí abajito y haga metástasis. A diferencia de cuando está en el cérvix, que es un tejido que parece, según la bibliografía, dice que parecen cilindros, yo le veo más cara de como vellitos. Vean, nada más hay una capa. Y si atraviesa esta capa, ya llega rápidamente
a los 12 años y se puede determinar más rápido. Esto ocurre principalmente por un orden celular, que pues así nos hizo Diosito, ¿vale? Por eso es que una mujer va a desarrollar con más frecuencia cáncer y malformaciones de tejidos en su aparato reproductor, porque las células están desorganizadas en algún punto de su anatomía. A diferencia de un hombre que en su aparato reproductor no tiene esta diferencia de tejidos, ¿vale? ¿Hasta aquí entendimos este ejemplo, chicos? ¿Vale? Entonces, ahora, por eso se decía que la mujer tenía que vacunarse, y obviamente, pero dejaban de lado a otro grupo etario que era sobre todo un gran reservorio de la enfermedad, que eran los hombres. Gracias al cielo, a Alá, a quien ustedes le rindan culto, pues al universo, ya se está vacunando ahora también a todos los hombres, ¿vale? Ahora, aquí en México hubo dos principales vacunas. La que actualmente se quedó es la que tiene los serotipos 16 y 18. ¿Por qué se quedó principalmente con esos serotipos? Porque son los causantes de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical. Ya explicamos por qué hay principalmente cáncer cervical y no cáncer vaginal, ¿vale? Como les dije, es el más común principalmente por esta diferenciación que existe en los tejidos, ¿vale? Por eso es que va a haber más cáncer cervicouterino, ¿vale? A diferencia de las demás zonas, por ejemplo, en la vagina, que dijimos que en la vulva hay muchísimas capas de célula y por lo tanto no puede haber ese crecimiento normal de células malignas. En el pene ocurre exactamente lo mismo. Por eso se dejaron actualmente estos dos serotipos. Anteriormente se aplicaban 3 dosis. Ahora sabemos que únicamente que 2 es igual que 3 y se quedó con el esquema de 2 dosis. ¿Vale? El esquema de dosificación y de esa aplicación. A ver, dime Jaime. Profe, una pregunta. ¿Ah? Si un hombre ya tiene una lesión, ¿se puede poner la vacuna? Uh-huh. ¿Teniendo la lesión? Sí, ¿No le teniendo pasa la nada? lesión, sí. No le pasa nada. Prácticamente la vacuna no va a ser, lógicamente la enfermedad ya la tiene, pero lo que va a hacer la vacuna es como que aliviarle o disminuirle la sintomatología, ¿vale? Porque probablemente el VPH no es el virus HIV, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es crear inmunidad. Y si tiene una cepa diferente y la protegen contra la cepa que es más oncogénica, pues puede llegar a protegerla. Propiamente no le va a desaparecer la enfermedad. Únicamente lo que va a hacer es protegerlo, pues a que genere algún tipo de cáncer, porque las lesiones ya las va a tener durante toda su vida, ¿vale? Y también al tener la vacunación, como el sistema inmunológico se va a encender, va a disminuir la carga viral y por lo tanto va a ser, ahora sí, va a tener menor probabilidad de que contagie a las demás personas, ¿vale? Por eso es que se les aplica, que lo ideal es que se aplicara antes de que se contagiara, pero pues, a veces no se tiene la cultura. Eso ocurría principalmente en los caballeros, porque como les vuelvo a reiterar, no se aplicaba antes, era muy raro las vacunas que se aplican. Además, es una de las vacunas más caras que existen aquí en nuestro sector, ¿vale? A veces no hay en sector público. Yo he visto vacunas de VPH, por ahí me comentó una compañera que estaba como en 2,000 pesos o hasta 5,000 pesos por ambas dosis. Entonces, es una vacuna cara, que si es buscada, sí. Ahora nos dice que ¿cuál se quedó el esquema de México? Se quedó el esquema de vacunación que va a proteger o van a vacunarse a niñas, pero ahora agréguenle aquí también a niños de 5º año de primaria y a 11 años de edad que no estén escolarizadas. Ahora también ya por fin, después de tanto tiempo y de tanta insistencia, ya el manual de vacunación 2026 nos dice que también se le va a aplicar a los niños, principalmente por el riesgo de que son ahora sí que un riesgo sanitario porque contagian mucho. Tal vez no generen todos los síntomas y tengan menor probabilidad de generar cáncer, pero son un reservorio y son un contagiadero horrible, ¿vale? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los serotipos más oncogénicos o más cancerígenos o carcinogénicos del VPH? Pues la respuesta es 16 y 18. ¿A quiénes se va a aplicar? Principalmente a niñas y niños que estén en 5º año de primaria o a niños de 11 años en edad no escolarizada. Esos son los nuevos cambios. Actualmente son 2 dosis.
En mujeres 2 dosis. En hombres todavía está esa disparidad, si con una dosis o con 2 dosis, pero actualmente se ha dejado que son 2 dosis, ¿vale? Pero a veces aquí existe como que esa, no, es que todavía no estamos seguros, nomás pónganle una. Bueno, está bien. Pues lo importante es que ya se van a vacunar también a los caballeros. ¿Vale? Aquí viene el intervalo. La primera dosis es el intervalo que ya dijimos. Dosis de 0.5 mililitros vía intramuscular, región anterior del brazo. Y la segunda dosis es 6 meses después, tanto a niñas como niños. Contraindicaciones, una reacción alérgica grave, que como les digo, son muy raras. Precauciones, pues que tengan alguna enfermedad, un cuadro gripal, un cuadro con fiebre. Podemos llegar a aplazar un poco la vacuna, pero si la temperatura se encuentra por abajo de 37 grados, incluso 38 grados, pues se puede llegar a aplacar, ¿vale? En mujeres gestantes, o sea, pacientes embarazadas, posterior al inicio del esquema con vacunación contra VPH, las dosis faltantes se deben de complementar hasta después del embarazo, ¿vale? La vacuna no se administra durante el mismo. A ver, dime, Lidia. Profe, ¿se podría regresar a la de la primera y segunda dosis solo para tomarle captura? Esa, gracias. Vale, toman. ¿Dudas, preguntas, chicos? A ver, Isabel, Gracias, ¿tienes? profe. No, al contrario, Lidia. Isabel, ¿tienes tu manita levantada? ¿Quieres preguntar algo? ¿O se quedó levantada de la anterior vez? Profe, Ajá, dime, Jaime. ¿cuáles son los serotipos que dijo que eran más cánceres? Más cáncer de oncogénicos, próstata? 16 y 18. Eso anótenlo, pónganle color rojo, o pónganle un marcatexto, Gracias. o márquenlo porque es pregunta de examen, ¿vale? Entonces, ¿dudas, preguntas, chicos, ahorita con esto? ¿No hay dudas, no hay preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, pues ya hemos terminado a grandes rasgos todo lo que inició nuestro esquema de vacunación. Ya checamos cuáles fueron los cambios más importantes que vamos a empezar a aplicar en este 2026. Y no dudo que en el 2027 existan más cambios. Ya estaremos actualizándonos. De ahí la importancia de actualizarnos, ¿vale? Entonces déjenme dejar de proyectar y les busco para darles una breve introducción a la rehidratación del paciente pediátrico, ¿vale? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que atender muchas veces en urgencias, pues es la deshidratación, ¿vale? Créanme que un niño o un pacientito pues, pequeñito de unos 2, 3 años, la deshidratación es mortal para ellos, ¿vale? Entonces déjenme ver, poroterapia infantil. Intensificación cranio. Lactante. Está paciente pediátrico. Vamos a ver unos cambios anatómicos. Paciente pediátrico, paciente pediátrico. Bueno, antes de comenzar, chicos, ¿ustedes saben lo que es el estado de choque? O nada más ahí como que lo conocen, pero pues hasta ahí se queda. Porque es uno de los tipos de estado de choque que vamos a ver. ¿Se acuerdan de este cuadrito que les dije que le tomaran captura porque es muy importante? ¿Ustedes conocen lo que es el estado de choque? Díganme, si no pasa nada y pues aquí le damos un pequeño resumen pues para que no lleguemos perdidos a la hora de ver lo del choque hipovolémico hemorrágico. No, perdón, hipovolémico no hemorrágico. A ver, dime Patricia y después Lidia. Ay, doctor, sí, es una pregunta que como que nos quedamos todos así. ¿Nunca había escuchado esa palabra? Sí, claro, pero a veces es difícil de que nosotros mismos, a mí me sucede, pero bueno, Ok. el estado de choque es la pérdida de conocimiento, donde el paciente no responde a estímulos dolorosos, por ejemplo,
Ajá, ¿Ok? no responde y pues hay que pedir ayuda. Si estamos en casa, por ejemplo, porque nuestro paciente, nuestra persona puede fallecer, pero es la pérdida de conocimiento donde no encontramos pulso, no respira, Ujú. prácticamente no responde. Ok, vale, vamos por buena señal. A ver, dime, Lidia. Es el estado de hipoperfusión por la falta de oxígeno, nutrientes, glucosa en la sangre. Ok, ok, vamos bien. A ver, dime, Jaime, ¿con qué nos puedes completar? Porque eso es un mundo, básicamente. Es cuando no recibe el cuerpo un flujo de sangre y oxígeno y nutrientes adecuado para un adecuado funcionamiento en el cuerpo. Ok, muy bien, tenemos la definición. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Porque, a ver, Miriam, ¿tienes también tu manita levantada? Sí, Compártenos, no pasa sí, nada. profe. Mm, Ah, bueno, sí. según lo que estoy buscando, dice que es la emergencia médica grave donde los órganos y tejidos no reciben suficiente sangre oxigenada y esto provoca una falla orgánica potencial que se caracteriza por presión arterial muy baja, palidez, piel fría, húmeda, pulso rápido y confusión, y puede ser causado por hemorragias, infecciones graves, alergias o fallas cardíacas. Ok, muy bien. Tenemos una definición un poquito más general. A ver, dime, Gloria. ¿Tienes tu manita Sí, levantada? creo que tengo la misma definición que la compañera, pero los tipos de shock, que nos, bueno, que lo vimos en el curso pasado, Ujú. es el hipovolémico, el cardiogénico, el séptico, anafiláctico y neurogénico. Es algunos de los que vimos la vez pasada, maestro. Ok, vale. Entonces me parece que sí conocen el concepto. Por ahí una de sus compañeritas se había mencionado una palabra muy interesante, la hipoperfusión. A ver, compañerita, o alguien que le quiera ayudar, ¿qué es la hipoperfusión? Porque suena muy padre, pero ¿qué es? ¿A qué hace referencia esa palabra? Ay, Había una manita, pero ya no vi quién era. sí, yo. A ver, dime, Gloria. A Es ver, cuando, pues es cuando recibe los nutrientes a ver, cuando el organismo recibe, o más bien, sí, cuando recibe los nutrientes, maestro, ok, muy bien. que son los nutrientes, el oxígeno. Ay, creo que sí. Por No ahí te hay, preocupes, no te corre, preocupes, Gloria. A ver, Randy, ¿tienes tu manita levantada? Sí, perdón. Bueno, aquí lo de hiperperfusión habla de un flujo sanguíneo insuficiente que hay hacia los tejidos. Ok. A ver, Lidia, ¿tienes también tu manita levantada? Es el suministro inadecuado en la sangre hacia los tejidos. La presión arterial baja, afectando la microcirculación y la entrega de oxígeno a las células. Ok, estamos por buen camino. Jaime, también tenías tu manita levantada, dinos qué nos quieres compartir. Pues es la falta de oxígeno, nutrientes, glucosa hacia los órganos, ¿no? El flujo, algo así. Bueno, Ok, vale, no se preocupen. Tienen los conceptos, vamos aquí a ejemplificarlo a grandes rasgos. El choque o shock es lo mismo, es un increíble mundo donde hay una gran derivación. Este esquemita que también aquí está previamente adaptado a los pacientes pediátricos. Ahora, la palabra hipoperfusión, chicos, recuerden que viene del latín perfundere, que significa llenar o verter un recipiente. Llevando esta analogía que viene del latín hacia nuestro cuerpo,
pues sería llenar o verter de suficiente sangre a nuestros tejidos y a nuestros órganos. Eso es propiamente la definición de perfusión, que proviene del latín perfundere, que significa llenar o verter un recipiente. Como les vuelvo a reiterar, llevando esa analogía a tu cuerpo es que se llenen de adecuadamente de sangre, y como les dije, la sangre no únicamente es agua, transporta plasma, eritrocitos y leucocitos, y dentro del plasma se transportan proteínas, se transportan aminoácidos, se transportan hormonas, se transportan nutrientes, como lo puede ser la glucosa, algunos lípidos, se transportan también propiamente las inmunoglobulinas. Entonces, la sangre es un tejido conectivo líquido que ayuda propiamente a todas estas condiciones. Hipoperfusión, ya saben que hipo significa bajo, quiere decir que es una deficiencia propiamente de la irrigación sanguínea, afectando la microcirculación. Ahora, si quieren un término un poco más así ambiguo, también lo podemos encontrar como la claudicación del sistema cardiovascular, como para poder distribuir adecuadamente la sangre. Hay muchísimas definiciones, ¿vale? Ahora, me di cuenta de que están repitiendo muchísimas veces que el paciente tiene que estar hipotenso. Déjame les digo, chicos, que un paciente chocado no necesariamente va a estar hipotenso, ¿vale? Porque la tensión arterial está controlada por una gran cantidad de aparatos y sistemas, desde el sistema nervioso central, desde el sistema cardiovascular, desde el sistema renal, a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Las hormonas también van a meter ahí su granito de arena para mantener la tensión arterial. Entonces, un paciente hipotenso no es sinónimo de choque, es únicamente un signo vital. Tú tienes otros signos importantes para checar el estado de choque, ¿vale? Entonces, aquí nada más vamos a ver una breve introducción. A ver, Erandi, ¿tienes tu manita levantada? ¿Quieres compartir otra cosa? Bueno, creo que la bajo. Entonces, vamos a empezar primeramente con el hipovolémico, que como su nombre lo dice aquí, es una disminución del volumen circulante. Se divide en dos, principalmente hemorrágico y no hemorrágico. Lo más común hemorrágico, pues una pérdida de sangre. No hemorrágico, principalmente por vómito, diarrea y deshidratación, algo que ocurre principalmente en los pacientes pediátricos, ¿vale? Vamos a ver la deshidratación, ¿vale? Esta es una tablita muy interesante que nos habla precisamente de la deshidratación, ¿vale? La deshidratación la podemos clasificar en leve, moderada y severa. La deshidratación leve quiere decir que es en deshidratación. Los signos que yo voy a encontrar es que el pacientito está alerta, hay ojitos normales, boca y lengua aún están húmedas, respiración normal y el signo, la característica de la sed va a estar normal. Un llenado capilar menor a 2 segundos y la fontanela va a estar normal. Fíjense que hay una norma que es la 031 SSA, que nos habla precisamente de los plan A, plan B y plan C para la rehidratación del paciente con deshidratación, ¿vale? El plan A me dice que son alimentos únicamente con pacientitos que tienen esta sintomatología para prevenir, en el caso de las bendiciones más pequeñas, pues lactancia materna o alimentos frescos o con una abundante cantidad de agua. Esto, digamos, es lo normal. Abundantes líquidos, como siempre le decimos a todas las mamis. Pero también hay una deshidratación ya moderada, donde ya hay deshidratación en sí. Fíjense, chicos, uno de los principales signos de alarma que va a tener el estado de choque no es propiamente la tensión arterial, porque si recuerdas, un paciente pediátrico, ¿cuál es su tensión arterial normal? Pongamos un paciente de unos 5 años. 90-50. 90-50. Y a veces acuérdate que un paciente pediátrico, como está chiquito y está de cierta manera un poco pues, desacomodado a diferencia de un adulto, pues a veces es difícil mantener o checar de manera adecuada y correcta la tensión arterial. Además, recuerda que a veces el brazalete que utilizas para el paciente adulto no le va a quedar a ese paciente pediátrico porque está muy chiquito, ahí te dificulta. Más aparte, el paciente tiene 90-60. Es una tensión arterial baja considerándola para un adulto, pero por su complexión para él es correcta, ¿vale? Más adelante, si me toca darles el módulo de cuidado del paciente crítico, pues vamos a hablar precisamente de todos estos estigmas que ocurre con la tensión arterial. Entonces, un paciente de por sí pediátrico ya está hipotenso.
Requieres tener una muy excelente técnica para poder detectar la tensión arterial. Y más aparte, si la detectas, no estás todavía 100% seguro si la que tomaste es correcta. Entonces, uno de los principales signos, y antes de que se casen con la tensión arterial, tú tienes en todo tu cuerpo órganos muy payasos. Los dos órganos más payasos que yo siempre digo que tenemos es el cerebro y el corazón. Tantito les falta algo de oxígeno y de glucosa, andan manifestando pues cualquier alteración. En el caso del sistema nervioso central, lo que le va a ocurrir al niño principalmente es que esté inquieto y que esté irritable, ¿vale? El estado neurológico no lo deben de subestimar. Es uno de los principales y es una de las primordiales ventanas neurológicas del estado de choque. Si el niño está inquieto, está muy irritado, pues no es propiamente de que el niño sea un cretino, de que el niño sea malcriado. Puede llegar a tener alguna deshidratación o alguna patología, ¿vale? Que ya tenga ojos hundidos, que ya tenga llantos y lágrimas, que aquí es boca seca, pues aquí es boca y lengua secas, y que sobre todo tenga el reflejo de la sed muy abundante. La elasticidad de la piel también es otra cosa muy importante. Cuando tú, por ejemplo, agarras tu piel, que también es un tejido muy interesante, tú la tocas, te das cuenta que es flexible. Esa flexibilidad se da gracias al agua que tiene tu órgano de la piel. Cuando hay una deshidratación, esta elasticidad se pierde. Un llenado capilar mayor a 2 segundos en el caso que ya pueda haber una fontanela hundida. Aquí lo más importante es dar una bebida hidratante. Y como lo dijimos hace unas clases, la mejor bebida hidratante es la vida suero oral. Personalmente yo he visto como niños literalmente reviven con la vida suero oral, ¿vale? Otro signo de que ya puede ser un choque hipovolémico es que el paciente esté completamente inconsciente, esté completamente contraindicada, pues la vía oral porque está inconsciente, pulso débil o periférico, o sea, pulso filiforme, un llenado capilar mayor a 2 segundos y que esté fontanela hundida. Y aquí lo que nos recomienda es propiamente utilizar la terapia intravenosa. Esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, pues es un signo grave de deshidratación, ¿vale? Muchos pacientitos que llegan así a consulta, que llegan aquí a urgencias y ahorita que hace muchísima calor, va a ser una de las principales razones por las cuales un paciente pediátrico puede llegar a urgencias, precisamente por esto. Si ya nos encontramos así y el paciente más aparte ya está inconsciente o está muy irritable a tal grado o no tolera la vía oral, que esa es otra cosa muy importante, a lo mejor el paciente se deshidrató no por diarrea, sino por vómito y náuseas. Entonces, a pesar de que tú le andes administrando la vida suero oral, la va a estar vomitando constantemente. Yo, en ese caso, con ese paciente, sí tengo que pasar directamente una terapia intravenosa, ¿vale? Aquí podemos ver obviamente los ojos hundidos también. Aquí podemos verlo también. Un bebé no debe de verse así. Vean cómo se ve. Y esto yo siempre lo he dicho, parecerá chiste, pero yo siempre lo voy a repetir y lo voy a defender. Yo a los únicos personal del área de salud que les permito ser payasos es a los pediatras, porque créanme que atender a un paciente pediátrico es complicado, requiere de muchísima preparación, tanto a nivel farmacológico como a nivel anatómico y fisiológico, porque son muy diferentes a nosotros, no son humanos chiquitos, ojalá lo fueran, tienen cambios fisiológicos importantes. Y tal vez tú dirás, ay, doctor, solamente son 10 mililitros extra. No creo que le pase nada. Ah, bueno, para un adulto a lo mejor no. Pero para ese niño, 10 mililitros puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, todo lo que se hace con los pacientes pediátricos se hace con base a los kilogramos de peso que tienen los pacientes. Por eso algo muy importante es pesarlo, porque así tú puedes calcular la dosis, así sea únicamente solución salina o solución Harman que le vas a administrar, es importante para evitar una hemodilución en el paciente pediátrico, ¿vale? Son los signos graves de deshidratación, que lo volvemos a repetir, ojos hundidos, que el pacientito esté letárgico, que pueden llegar a generar ictericia. Esto no es ocasionado principalmente por daño hepático. Hay muchísimas formas en las cuales un paciente pueda llegar a tener ictericia, ya sea por bilirrubina indirecta o conjugada o no conjugada, que lo vamos a ver más adelante cuando chequemos el tema de fototerapia. La fontanela hundida, que es un signo gravísimo de la deshidratación, pérdida de peso,
plegamiento positivo, que se pierda propiamente la elasticidad de la piel, la turgencia de la piel y contracciones musculares. El pacientito va a tener contracciones musculares porque en la deshidratación no únicamente se va a estar perdiendo agua, se van a estar perdiendo también electrolitos. Y estos electrolitos funcionan para tener un buen potencial de acción para que se contraigan de manera correcta los músculos. Si se pierde agua y se pierden los electrolitos, tú no puedes generar de manera correcta una contracción muscular y por eso el paciente va a tener como que tirititeo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con los signos graves de deshidratación? Ok, dice Diego que no. ¿Los demás? No, creo que no. No, profe. Ok, vale. Ahora, la primera línea de defensa que tenemos, la vida sueroral. En mi momento a mí sí me tocó todavía tomar esta presentación que viene con el niño. Actualmente me tocó ver un compañero llevó una vida sueroral que era de sabor cereza. Y dije, ay, qué padre, ¿no? Pues ojalá me hubiera tocado en su momento esta vida sueroral. No, a mí me tocó esta, la que sabía extremadamente salada. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a la mami cómo se prepara la vida sueroral. ¿Vale? Número 1, si se conoce el peso del paciente y también cómo se la debo de dar. Si se conoce el peso del paciente, yo voy a administrar 100 mililitros por kilogramo de peso fraccionadas en 4 horas. ¿Vale? Quiere decir que yo le voy a dar su dosis cada 30 minutos. ¿Vale? Porque tampoco le voy a dar demasiada cantidad de vida sueroral porque después, ¿qué va a hacer? Pues don riñón lo va a empezar a filtrar y ese paciente va a empezar a orinar. O a veces, como está en un mecanismo de compensación, el riñón no va a querer eliminar el agua y el paciente se puede llegar a hematizar o incluso a través de ese exceso de líquidos puede provocar un reflejo nauseoso. Por eso es importante dar con base al peso del paciente, así sea tomado. Un adulto pues no tiene tanta complicación, pero un paciente pediátrico sí, ¿vale? Por eso con los pediátricos no, con los pediátricos todo se hace por kilogramo de peso. Ahora, si no se conoce el peso del paciente, que eso a veces es bien frecuente, la dosis para 4 horas es así. Menores a 4 meses son 200 a 400 mililitros. Es el inter que tú tienes, que tú le tienes que pasar esto en aproximadamente cada 4 horas, divididos en una dosis cada 30 minutos, ¿vale? Estas son las metas que tú tienes que realizar, ¿vale? Todo lo que se pasa a paciente pediátrico, porque al final de cuentas la vida sueroral es básicamente un medicamento y tenemos que tener cuidado, se hace con base al peso. Idealmente es tener el peso del paciente. Si en dado caso por motivos de fuerza mayor no se puede pesar al paciente, bueno, existen estos aproximados, ¿vale? Que se le pueden dar a un pacientito que tiene una deshidratación moderada, ¿vale? Entonces esto tomen la captura, esto sí es importante, yo me lo estoy inventando yo, viene aquí en la norma, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita con esto? Entonces, con los pediátricos, no. Si el pediatra te dice, ponle .05, ponle .05. Si ves qué está pasando y antes de administrar el medicamento, por favor, ve otra vez con el pediatra y diga, ¿sabe qué, doctor? No le entendí, explíqueme. Porque 1 mililitro hace la diferencia entre ellos, entre la vida y la muerte. ¿Vale? Ahora, si en dado caso el paciente ya viene con una intolerancia a la vida oral, debido a lo mejor por náuseas y vómito, o ya viene inconsciente, pues lo que yo puedo llegar a utilizar es esto, ¿no? Pues una solución de manera intravenosa, sea Harman o sea pues cloruro de sodio, la conocidísima solución fisiológica, que como digo de fisiológica, pues no tiene nada, únicamente tiene ese nombre por comodidad. Su nombre es cloruro de sodio al 0.9% y solución Harman, ¿vale? ¿Cuál sería la mejor? Idealmente, si tienes Harman, pues coloca Harman, porque tiene mayor cantidad de electrolitos y pues tiene lactato que se puede utilizar como energía. Si no, mira, no pasa nada. Si administras solución salina, no pasa nada, ¿vale? Pero si tienes para escoger, que a veces en el sector público no podemos hacer eso, pues escoge Harman. Si no, pues mira, con solución salina igual lo vas a hidratar, ¿vale? Ahora, ¿cómo nos recomienda el esquema de la dosis de estos pacientes? Lo hace por horas, ¿vale? Lo hace por horas. Nos dice que en la primera hora tú vas a hacer esta ecuación, que vas a administrarle de 50 a 60 mililitros con base al kilogramo de paciente en esta primera hora. En la segunda hora
tú vas a administrar 25 mililitros kilogramo hora en esa segunda hora. Y en la tercera hora es prácticamente el mismo resultado. Todo se hace con base al paciente. Este es el método que nos ofrece la norma oficial mexicana 031, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Pongo aquí, otra pantalla. Pues, se proyectó. Ahí está. Todos deberían de estar viendo ahora la presentación donde les puedo rayar. ¿Ya todos estamos viendo esa imagen? Ok, sus compañeros que sí. Vamos a agarrar un color negro. Y voy a de nuevo igualmente a agarrar mi calculadora. Vale. ¿Cuántos años quieren que tenga su pacientito? Vamos a inventar un paciente. 2 años. 2 años. ¿Cuánto quieren que pese su paciente? Un aproximado. 13 kilos. Sí. Ok, vamos a poner que pese 13 kilogramos, ¿no? Ahora, supongamos que el paciente ya viene con todos estos signos que les dijimos. Viene letárgico. Viene pues ya con intolerancia en la vía oral. Aquí es un foco rojo porque ya viene con daño o alteración neurológica. Que supongamos que venga con un llenado capilar. ¿Qué les gusta? De 6 segundos. Híjole, ya está un poquito peligroso, ¿no? Que venga con el signo de turgencia de la piel. Signo del lienzo húmedo, Ajá, doctor. que es el signo de lienzo húmedo también. De lienzo húmedo. Y que más aparte mami nos haya referido que antes de quedar inconsciente lloraba, pero no tenía propiamente lágrimas, ¿vale? Vale, tú con esto prácticamente, obviamente aquí ya no va a haber fontanela, pues porque ya tiene 2 años, entonces ya ahí ya hubo cicatrización de hueso con hueso, ya hay sutura, ¿vale? Pero entonces, ¿qué ocurre? Si ya tiene intolerancia a la vía oral porque viene letárgico, viene y con lleno capilar de 6 segundos, turgencia de la piel, el signo del lienzo húmedo, el llanto sin lágrimas que nos refería a la mami hace rato, y más aparte encontramos mucosas secas. Tú vas a iniciar ya probablemente con una terapia intravenosa, ¿vale? Ahora, ¿quién va a poner el acceso intravenoso, doctor? Idealmente, pues tiene que ser la enfermera pediatra, pero pues a veces no está, o a veces hay muy pocas enfermeras pediatras en los servicios de urgencia. Idealmente, quien va a poner el acceso intravenoso en ese tipo de pacientes que son de muy difícil acceso, debe de ser la compañera o el compañero, o el compañero, si le quieren decir así, que tenga mayor, ahora sí que experiencia, para que sea al primer intento. Si de por sí canalizar a un paciente pediátrico es difícil porque sus vasos sanguíneos son más pequeños, ahora agrégale que viene con una deshidratación grave, viene bien letárgico, llenado capilar de 6 segundos y todos los signos que ya te acabo de contar, pues ¿qué va a ocurrir con ese cuerpecito? Por una forma de mantener a los signos vitales todavía pues ahí vivos, pues es que va a ser una vasoconstricción periférica, chicos. Ahora pregunta para ustedes, ¿dónde vamos a encontrar mayor cantidad de sangre? ¿En las arterias o en las venas? ¿Quién dice? Yo digo que en las arterias, yo digo que en las venas. ¿Dónde piensan ustedes que está almacenada la mayor cantidad de sangre? En las venas. En las venas, ¿vale? Se les van a conocer también como vasos de capacitancia. Lo que hace el cuerpecito tanto en pediátricos como en adultos es muy similar. Es que genera una vasoconstricción periférica, que quiere decir que la piel y los intestinos propiamente les va a quitar la sangre o esos líquidos y se van a mandar a los órganos de cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado, ¿vale? Para mantenerse vivo. Entonces imagínate cómo van a estar sus vasos sanguíneos.
pues todavía va a ser más complicado. Yo les cuento esto porque teníamos a una compañera que no era licenciada en enfermería, era técnica, Conchita le llamábamos de cariño, más de 40 años de servicio y era fregona, pero vean, canalizando a la primera pacientes pediátricos. Entonces, ella es la que la mandábamos, mira, ¿sabes qué? Viene uno difícil, te toca a ti. Yo no me voy a meter a competir con esas personas porque directamente está en juego en la vida del paciente. Y en un paciente pediátrico, sí es importante que quede sí o sí a primer intento, ¿vale? Vamos a iniciar. Como les digo, si tienen solución salina, pues bueno, utilicen solución salina, no pasa nada. Si pueden escoger entre las dos, pues prioricen Harman, pero si hay salina, no pasa nada. De igual manera lo vas a rehidratar, ¿vale? Hay muchísimas razones por las cuales se prefiere Harman, pero como les vuelvo a reiterar, no en todos los servicios tenemos la posibilidad de escoger, ¿vale? Vamos a empezar entonces. ¿Cuál es la primera fórmula que nos dice? Que dice que en la primera hora, ¿vale? En la primera hora yo voy a hacer cuentas. Primeramente viene un rango de 50 a 60 mililitros por kilogramo de peso. Y este es kilogramo de peso hora. Ahora, ¿cuál rango utilizarían ustedes? ¿50 o 60? Díganme cuál. ¿50 o 60? $50. Ok, vamos a empezar por 50, ¿no? Decíamos por ahí, no, pues utiliza la media 55, pero un consejo que les doy, siempre utilicen números enteros para que no se les complique tanto a la hora de hacer las cuentas, ¿vale? Ahora imagínate que estás en la urgencia ahí calculando, pues todavía. Entonces mejor utiliza números enteros para que haya menor posibilidad de que cometas algún error de dedo, ¿vale? Menor incidencia de errores. Entonces vamos a ocupar 50 mililitros. Eso yo lo voy a multiplicar. ¿Cuánto dijimos que pesa mi niño? 13 kilos, 13 13. kilogramos, ¿no? Y eso se le va a pasar en la primera hora. Vamos a hacer, aquí tengo mi calculadora para que ando chamaqueando. Entonces voy a multiplicar 50 por 13 kilos que pesa mi pacientito. Quiere decir que yo en la primera hora le voy a pasar 650 mililitros. ¿Vale? Eso es para la primera hora. Vamos ahora en la segunda hora. En la segunda hora, aquí únicamente nos recomienda un único esquema que dice que es, voy a borrar esto, 25 mililitros kilogramo hora. Entonces voy a ocupar mi fórmula, voy a sustituir 25 mililitros por mis 13 kilogramos, que esto va a ser para la segunda hora. Para una hora, pero para mi segunda hora. Vamos a agarrar mi calculadora, voy a multiplicar 25 por 13, y lo tengo que pasar para esa hora, 325 mililitros. ¿Vale? Ahora, a lo mejor, y en la tercera hora, dependiendo, obviamente, entre hora y hora, tú tienes que valorar si el paciente tiene reposición de líquidos o hay ahora sí que un despertar o un mejoramiento de él, pues se valora si se continúa con esta terapia o se hace otro cálculo de dosis que ahorita lo vamos a presentar, ¿vale? Para la tercera hora, ese es el que nos da la norma, que ya es un poquito viejito, pero pues que igual puede ser efectivo en algunas ocasiones, ¿vale? Que igualmente nos sigue recomendando los mismos 25 mililitros, los voy a multiplicar por 13, me va a dar exactamente lo mismo. $325 mililitros. Eso es lo que nos recomienda la norma oficial mexicana, que si dice que en la primera hora te llega un paciente así, en la primera hora vas a pasarle 650 mililitros. En revaloración constante, vamos a ver si le aplicamos lo de la segunda hora, que son 325 mililitros. Y en la tercera hora, otros 325 mililitros. No se los voy a pasar en bolo,
¿vale? Se va a pasar en 1 hora. ¿Vale? En 1 hora. Esto aquí es en la segunda hora, pero igualmente es en 1 hora. No se va a pasar en bolo. Ese es el primer método que existe para la rehidratación en el paciente pediátrico, pero hay más, ¿vale? Hasta aquí dudas, preguntas con este primer método, que es el de la norma oficial mexicana 031. Está muy padre, es muy sencillo de entender. Hay otros métodos que sí requieren un poco más de coquito, ¿vale? O sea, improvisarle un poquito más, ¿vale? Otra vez los voy a mostrar. Es un método que personalmente a mí me gusta más, ¿vale? Pero eso ya es a gusto personal, ¿eh? No, tampoco me crean mucho. Vale, vean. No sé, todos están viendo, esta es otra fórmula que sí es un poquito más compleja. Se le llama método Holiday-Sager. Aquí igualmente vamos a tomar en cuenta al peso del paciente, pero este lo va a hacer, además de considerar el tiempo, nos va a considerar los pesos con base a cuántos kilogramos tiene el paciente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nos da a Bob Esponja deshidratado. Así como ven a Bob Esponja en ese capítulo mítico donde se metió a un lugar donde no había agua, así llega el paciente pediátrico. Ojos hundidos, la piel como se ve arrugada, mucosas secas, así llegan, ¿no? Y aquí nos dice el ejemplo con Bob Esponja, que dice que tiene 8 años y tiene un peso de 25 kilogramos. ¿Vale? Tomamos el ejemplo de aquí y ahorita hacemos otro con nuestro niño de 13 kilos. Los primeros 10 kilos, ¿qué pasa? Se va a multiplicar 100 mililitros por los primeros 10 kilos, que en este caso son 1000 mililitros. Si el paciente sigue pesando más de 10 kilos, por ejemplo, los segundos 10 kilos, Bob Esponja pesa 25, ahora van a ser 50 mililitros y lo vas a multiplicar por esos 10 kilos. Entonces son 500 mililitros. Y los kilogramos restantes, por ejemplo, aquí Bob Esponja pesa 25, nos dice que para los restantes son 20 mililitros por 5 kilogramos. Entonces aquí son 5 por 20, son 100 mililitros. Al final vas a sumar a todos estos y nos va a dar un aproximado de 1600 de líquidos totales. Esto se le va a pasar aproximadamente en 24 horas, ¿vale? Que es muy similar casi a lo que nosotros estamos pasando con la otra fórmula. Es una fórmula un poquito más difícil de calcular. Ahorita vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a trasladar a nuestro paciente de 2 años de 13 kilos, ¿vale? Entonces voy a presentarles. Pantalla completa. Aquí está. Voy a cambiar de plumón. Ahora vamos a agarrar el método Holiday-Sager. Voy a poner aquí, ¿no? Holiday-Sager. Holiday-Sager. Vale, ¿qué ocurre aquí? Mi pacientito dijimos que pesa 13 kilogramos. Entonces, los primeros 10 kilogramos que tiene el paciente, yo los voy a multiplicar por 100 mililitros. ¿Vale? Pues aquí está muy fácil, ¿no? 10 por 10. No tengo que usar la calculadora. Son 1000 mililitros. ¿Vale? Los otros pesos restantes, yo ya no tengo 10. Únicamente me sobran 3 kilos. Entonces voy a agarrar estos 3 kilos que me sobran. Y en este caso, como son los otros 10 kilos que me quedan, lo voy a multiplicar ahora, pero por 50. Entonces aquí, pues, puedo agarrar mi calculadora. Si se me complican los ceros, pues agarro en este caso, que son mis 3 por 50. Son 150 mililitros. Al final de esto, yo lo voy a sumar. Son 1000 y 150 mililitros. Esto es en la fórmula de Holiday-Sager. Si se dan cuenta, es un poquito diferente. Pero a final de cuentas, la más sencilla, ¿cuál es? Pues la norma oficial mexicana. ¿Vale? Cualquiera de los dos esquemas que quieras utilizar está bien.
Digo, la norma oficial mexicana ya tiene sus años, pero es muy efectiva y hasta la fecha en muchos hospitales todavía seguimos utilizando esta regla. Pero quiero que vean que existen otros métodos para poder calcular los líquidos que le vas a pasar a tu paciente, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Entonces, a ver, dime, Jaime. Profe, y si llega a pesar 11 kilos, supongamos, se multiplica 10 por 100 y luego 1 kilo por 50. Por 50, ajá. Ok. Lo Y que si tiene son de 20 kilos es 10 y 10. por 10 y el otro igual 10 por 10. Igual 10, ajá. Lo que hace el método Holiday-Seger es dividirte pues todos los pesos, ¿vale? Por eso es como que es un poquito más enredado. Por eso digo, si se les complica utilizar estas equivalencias, pues váyanse por lo sencillo, que no tiene ningún problema y hasta la fecha sigue siendo muy efectivo, ¿vale? Que es la que nos viene en nuestro famoso plan C de la norma oficial mexicana 031, ¿vale? Para que no se me confunda. Profe, pero el peso lo vamos dividiendo en 10 en 10. De 10 en 10, exactamente. Y si lo dividimos en 10 en 10, se multiplica por 100, ¿no? Por 100, ajá. Ok. ¿Vale? Por eso te digo, esta como que es más de pensarle, porque los primeros 10 kilos sí. Si ya por ejemplo, vamos a dar otro, que era la bendición, pese 17, ¿no? 17 kilos. Lo que hace este método es primero restar los primeros 10, ¿vale? Que sigue la famosa de 10 por 10. Me sigue arrojando 1000. ¿Cuántos kilos me sobran? 7, ¿vale? Entonces yo voy a multiplicar 7, pero ahora por 50. 7 por 5 son 35. 350. Entonces en este caso va a ser 1350 mililitros lo que yo le voy a pasar, ¿vale? O sea, cada que tú vas viendo con base al peso del paciente se va fraccionando de 10 en 10, ¿vale? A diferencia de este método que es, digamos, más sencillo de entender, porque únicamente utilizas las equivalencias. Mismo ejemplo, pero aquí te lo fracciona por horas, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Sí, profe. Chicos, quiero que vean que existen muchísimos esquemas. Digo, lo más sencillo y lo que actualmente se sigue utilizando, pues sigue siendo la norma. A pesar de que ya tiene sus años, pues ha resultado muy efectivo. Y como les digo, si van a utilizar Harman o Salina, pues de preferencia utilicen Harman. Si no tienen, no hay ningún problema. Ni modo que si no hay Harman no vas a hidratar al niño. No, pues tampoco se trata de eso, ¿vale? Pero lo que sí me interesa que se lleven es que no le vas a hacer con el paciente pediátrico, sí, pásale un bolo de 500 y ahorita vas a ver cómo se recupera. No, con ellos no. Con ellos, por favor, sí aplica por pesito. A ver, dime, Gloria. Maestra, una pregunta. En el método Holiday-Seger, ¿en cuánto tiempo se pasa, si estamos hablando de los 13 kilos, ya vimos que son 1000 mililitros y 150, pero ¿en cuánto tiempo? No me quedó claro. Regularmente es para 24 horas aquí. ¿vale? Ok, todo. En Todo esa en fórmula, si lo aplicamos con esa fórmula, es en 24 horas. Es en 24 horas, ¿vale? Quedó A claro. diferencia de la norma que te lo viene, digamos, un poquito más esquematizado porque te dice primera hora, segunda hora y tercera hora. ¿Vale? Nomás aquí lo que tienes que acordarte es las equivalencias, no de nada, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, ahorita? Pues recuerden, en un paciente pediátrico no se pasa así porque yo digo que 100 mililitros, no, hay que pesarlo, ¿vale? Entonces, esto es el método que utilizamos más regularmente, sobre todo en urgencias, que se sigue utilizando y en algunas zonas de segundo nivel se sigue utilizando, porque es muy efectivo, es muy sencillo de entender y es muy aplicable, ¿vale? No dejen, termino de dejar de proyectar acá. Vale. Es otro método. Y bueno, chicos, bueno, pues creo que le vamos a dejar hasta aquí ahora respecto a lo de la rehidratación, que era algo que sí ahora sí que me encanta que se lo lleven, ¿vale? Para que no anden batallando y no tengamos conflicto, ¿vale? No necesariamente quiere decir que si un paciente viene con una deshidratación moderada, no le vas a iniciar terapia intravenosa, no,
porque lo tenemos que valorar. Si el paciente viene con intolerancia en la vía oral, directamente paso a una solución intravenosa, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita que tengan, chicos? ¿No? Bueno, dice Patricia que no. No, profe. ¿Los demás? No, profe. No, No. ok. ¿Vale? No, profe. Entonces voy a dejar de proyectar aquí. Entonces, chicos, si no hay más dudas, más preguntas, espero que les haya gustado la sesión, ¿vale? Y pues nos estaríamos viendo la otra semanita. La otra semanita ya propiamente estaríamos empezando ya con lo de Reneo. Ahora sí ya viene lo importante. Ahí les traigo unos videos muy interesantes de la AJA, porque tengo el curso del libro de Reneo. Entonces, al tener el curso tienes acceso a algunos videos. Yo bajé esos videos y pues les voy a mostrar pues en la otra clase, ¿vale? Entonces, pasen una repasadita al algoritmo del Reneo y pues para que le demos una repasada y principalmente a las actualizaciones que han existido, ¿vale? Son pocas en Reneo, pero son importantes, ¿vale? Para tener una buena reanimación en estos pacientes, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ahorita, chicos? Sí, profe. Yo. Sí, ¿cuál es Gloria? No, prácticamente no es duda, sino es que me aclaró mucho, porque cuando yo empecé a tomar los adiestramientos, fue cuando empezó el Vida Suero Oral. Entonces teníamos que hacer talleres en la comunidad para enseñarles a las señoras cómo se debía de preparar el suero oral, y en ese tiempo era con agua hervida fría porque aún no había embotellada. Sí, eso la tienen que hervir. Entonces nosotros, o sea, esa era la indicación. Bueno, ahorita ya nos está explicando, el peso es importante, pero en ese tiempo, bueno, nosotros lo que decíamos era, bueno, a un adulto se le da, le ofrece una taza cada vez de que vaya al baño, cada vez. Y usted se la da, y a un niño de 5 a 10, media tacita. Y a un niño pequeño, eso sí, un cuartito de tacita a cucharadas, cada vez de que haga del baño. Para nosotros eso era lo que le decíamos a la gente de la comunidad, que cada vez que tuviera una defecación había que darle la cantidad de tomada de suero. Y esas eran nuestras medidas, mire. Y bueno, pues no, a lo pues, mejor cuentas, funciona. Sí, a lo mejor estaba bien, porque pues las señoras allá en que todavía era área rural, que van a saber de peso, ¿verdad? Sí, pues es complicado. Lo importante era la higiene y que se lo dieron. Exactamente. Sí. Entonces sí, igualmente funciona. Obviamente, si ya lo quieres hacer un poco mejor, pues ya es con base al peso del paciente. Pero sí, al final de cuentas eso se sigue utilizando, y en zonas donde, pues a veces, digo, no es por discriminación, pero a veces en esas zonas los pacientes no saben leer ni escribir. Entonces, pues hay que adaptarse. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, también estaba correcto. Sí, pues digo, en esos casos sí se puede adaptar, digo, no pasa nada, porque digo, son pacientes que a veces no saben leer y escribir, y una manera de que hagan la terapia adecuada, pues es adaptársela a su nivel, ¿vale? No pasa nada. Sí, era mi comentario. Gracias. Nada, Alejandra, nada de ti. A ver, Miriam, ¿tienes tu manita levantada? Bueno, Miriam ya no nos contestó. A ver, dime, Jaime. Profe, una pregunta nada más. ¿En qué tiempo se tiene que acabar el suero? Bueno, el suero viraba. Ok. La vida oral únicamente recuerda que tiene una duración de 24 horas. Una vez pasada esas 24 horas, ahora sí que se precipita y ya no tiene efectividad, ¿vale? Gracias. Entonces, si a lo mejor le sobró 500 mililitros a la mitad, ya no se le da, se tiene que preparar otro nuevo, ¿vale? Porque pues, las sales se precipitan y pierden su efectividad, ¿vale? Es importante. Entonces, ¿dudas, preguntas entonces, chicos? Chicas. Hasta luego, profe. Gracias. Vale, no, al contrario.
Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo la otra semana ya viendo tema nuevo, precisamente en este caso el de Reneo, ¿vale? Que tengan una bonita noche y que tengan una bonita guardia quien esté trabajando. Nos vemos, chicos. Cuídense.